La historia de la agricultura abarca la domesticación de plantas y animales, así como el desarrollo y la difusión de técnicas para criarlos de manera productiva. En su fase inicial, la agricultura se desarrolló de manera independiente en diferentes partes del mundo e incluyó una amplia gama de taxones. Los cerdos fueron domesticados en Mesopotamia hacia el 11.000 antes de nuestra era, seguido por las ovejas entre el 11.000 y el 9.000 antes de nuestra era. En Mesoamérica, el teosinte salvaje fue domesticado como maíz hacia el 10.000 antes de nuestra era. El ganado bovino se domesticó a partir de los suros silvestres en la región de Turquía y Pakistán alrededor del 8.500 antes de nuestra era. Los camellos se domesticaron posiblemente alrededor del año 3000 antes de nuestra era en Somalia y Arabia. En la Edad Media, tanto en el mundo islámico como en Europa, la agricultura se transformó con el uso de técnicas mejoradas y la difusión de plantas de cultivo, incluida la introducción en Europa por Al-Ándalus de cultivos como la caña de azúcar, el arroz, el algodón y árboles frutales como la naranja. Los científicos desarrollaron un número de hipótesis para explicar los orígenes históricos de la agricultura. Los modelos actuales indican que se comenzó a sembrar los rodales silvestres que se habían cosechado previamente, aunque estos no se domesticarán de inmediato. Cuando se produjo un cambio climático importante después de la última glaciación, gran parte de la Tierra quedó sujeta a prolongadas estaciones secas. Estas condiciones favorecieron a las plantas anuales que mueren en la estación seca extendida, dejando semillas o tubérculos durmientes. Desde muy temprano los primeros humanos comenzaron a cambiar las comunidades de flora y fauna en su propio beneficio a través de medios como la agricultura del palo incendiario y la jardinería forestal. Las fechas exactas son difíciles de determinar, ya que se recolectaba y comía las semillas antes de domesticarlas, y las características de la planta pueden haber cambiado durante este periodo sin la intervención selectiva humana. Las características monofiléticas se alcanzaron sin ninguna intervención humana, lo que implica que la aparente domesticación del cereal puede haber ocurrido de manera natural. No fue hasta después del año 9500 antes de nuestra era que aparecieron los 8 cultivos fundadores del Neolítico. Primero el farro y trigo, escanda, luego cebada, guisantes, lentejas, yero, garbanzos y lino. Estos 8 cultivos aparecen más o menos al mismo tiempo en los yacimientos del Neolítico precerámico B en el Levante, aunque el trigo fue el primero que se cultivaba y cosechaba en escala significativa. Por el 7000 antes de nuestra era, la práctica de sembrar y cosechar llegó a la tierra fértil de Mesopotamia, donde los sumerios la sistematizaron y ampliaron su escala. Hacia el 8000 antes de nuestra era, la agricultura se había establecido en las orillas del río Nilo. Independientemente, en esta época, la agricultura se desarrolló también en el lejano oriente, probablemente en China, donde el arroz en lugar del trigo fue el cultivo principal, junto con el farro, cebada, así como ovejas, cabras y cerdos, mientras que el farro se utilizó en Chipre entre los años 9100 y el 8600 antes de nuestra era. El cultivo del plátano, incluyendo la hibridación datada entre los años 5000 antes de nuestra era o más adelante, posiblemente también en el 8000 antes de nuestra era en Papúa Nueva Guinea. La apicultura para la producción de miel se llevó a cabo en el Medio Oriente alrededor del 7000 antes de nuestra era. La nuez de cola y el café fueron domesticadas en África. La Nueva Guinea, la población antigua Papú, comenzó a practicar la agricultura alrededor del año 7000 antes de nuestra era.
domesticando la caña de azúcar y el taro. En Mehrgarh, en el Valle del Indo, del octavo milenio antes de nuestra era en adelante, se cultivó cebada de 2 a 6 hileras junto con el farro, emmer, trigo candeal y dátiles. Los agricultores sumerios se asentaron en aldeas a partir del año 8000 antes de nuestra era y cultivaron cebada y trigo. Dada la escasa precipitación en la región, la agricultura dependía del agua de los ríos Tigris y Éufrates. Los primeros arados aparecen en pictogramas hallados en Uruk, que datan alrededor del año 3000 antes de nuestra era hacia el año 2300 antes de nuestra era. Aparecieron sellos con representaciones de arados sembradores que canalizaron las semillas hacia el surco arado. Además de la agricultura, los sumerios también pescaron y cazaron aves y gacelas. El consumo de carne de ovejas, cabras, vacas y aves de corral se limitó por lo general a la élite, mejor dicho a la nobleza. El florecimiento de la civilización del antiguo Egipto se debe en gran parte al río Nilo y sus crecidas estacionales confiables. Los egipcios fueron los primeros en practicar la agricultura a gran escala, comenzando en el periodo predinástico desde el final del Paleolítico hasta el Neolítico entre los años 10.000 y 4.000 antes de nuestra era. Cultivaron granos básicos como el trigo y la cebada, junto con cultivos para fines artesanales como el lino y el papiro. El sistema de riego se desarrolló en la civilización del Valle del Indo alrededor del año 4500 antes de nuestra era, lo cual la prosperidad y el tamaño de la civilización del Indo aumentaron gracias a esta innovación agrícola, que condujo a la construcción de asentamientos con un mayor grado de planificación, incluido el drenaje y las alcantarillas sanitarias. La evidencia arqueológica de un arado tirado por animales en la civilización del Indo se remonta al año 2500 antes de nuestra era. Los archivos de los reinos combatientes de las dinastías Qin y Han dan la impresión de la agricultura temprana en China desde el siglo V antes de nuestra era hasta el siglo II antes de nuestra era. Se trata de un libro muy extenso con más de 100.000 caracteres chinos, escrito en estilo sencillo y lúcido, que citó a muchos otros antiguos libros chinos que se perdieron posteriormente. Influyó a los agrónomos chinos posteriores como Wang Chen con su obra innovadora Nongzhu del año 1313 de nuestra era. En el siglo I antes de nuestra era, los chinos innovaron el martinete hidráulico para fines agrícolas. En el siglo I de nuestra era, los chinos comenzaron a utilizar la bomba de cadena impulsada por una rueda hidráulica o por bueyes en un sistema de ruedas mecánicas. En el siglo II, al final de la dinastía Han, se había desarrollado el arado pesado con rejas y vertederas de hierro. Estos se difundieron paulatinamente hacia el oeste y revolucionaron la agricultura en el norte de Europa por el siglo X. En la región del antiguo Mediterráneo, los principales cultivos de cereales eran el trigo, farro y cebada. Las legumbres incluían guisantes, frijoles, habas y aceitunas. Los productos lácteos procedían principalmente de las ovejas y cabras, y la carne, que generalmente se consumía en raras ocasiones, incluía principalmente carne de cerdo, de res y de cordero. La agricultura en la antigua Grecia se vio obstaculizada por la topografía de Grecia continental, que solo permitía cultivar aproximadamente 10% de la tierra. Por lo tanto, los antiguos griegos continentales se vieron obligados a importar aceite, vino y cereales de Tracia y de las colonias griegas en el sur de Rusia. Durante el periodo helenístico, el imperio tolemaico controlaba Egipto, Chipre, Fenicia y Cirenaica, todas importantes regiones productoras de granos de las que dependía la subsistencia de los griegos continentales, mientras que el mercado de granos tolemaico también jugó un papel crítico en el ascenso de la República Romana.
Durante el periodo del Imperio Seleucida, Mesopotamia era una región productora de trigo crucial. La ganadería nómada también se practicaba en otras regiones. Realmente, para no alargar mucho el video, hay una segunda parte del video, la historia de la agricultura en el mundo. Debido a que los vídeos largos sencillamente ya no tienen mucha relevancia. Mejor dicho, a nadie le gusta ver videos muy largos. En fin, nos vemos en la segunda parte de este video.